¿Alguna vez te has preguntado cuál es el porcentaje de oxígeno en el aire? ¿O cuántos son los sentidos del cuerpo humano? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos. Como ya es costumbre, y ahora sí, vamos a ver y colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. El episodio del miércoles pasado lo dedicamos a un proceso bien complejo, pero necesario de aprender para comprender el capítulo de hoy, que es la homeostasis. Dijimos que la homeostasis es el proceso a través del cual los seres vivos logran mantener regulado su medio interno, independiente de las variables que puedan cambiar en el exterior, como por ejemplo la temperatura en el caso de el símbolo que estamos viendo ahora. Y según eso podemos clasificar a los animales de acuerdo a cómo lo hacen, teniendo distintos mecanismos, ya sea una forma interna o externa de regular su temperatura. Pero este concepto iba más allá de solamente la temperatura. Todas las variables físico-químicas a las cuales se pueden ver expuestas los seres vivos necesitan ser reguladas. ¿Por qué? Porque las proteínas en nuestro interior requieren de un estado regulado de temperatura, pH, salinidad, etcétera, para poder funcionar. Sobre todo las enzimas, que son claves para múltiples procesos internos como la digestión. Por lo tanto, si esos parámetros no se mantienen dentro de un rango normal, podemos encontrarnos en situaciones complejas que incluso pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, era importante que entendiéramos este proceso y cómo lo descubrimos, ¿no? ¿Quiénes fueron los fisiólogos a los cuales les debemos el poder reconocer esta característica de los seres vivos, este proceso tan clave que nos permite mantenernos en completo funcionamiento equilibrado, pese a que el clima y lo que nos ocurra, tanto del exterior como del interior, termine afectando un poco el equilibrio de nuestras células, porque nunca nos debemos olvidar, somos un conjunto de células que ha decidido vivir en armonía y muchas de ellas, no todas son eucariotas, algunas son bacterianas, por lo tanto, para que todo funcione bien, requerimos de este parámetro. Cada especie tiene parámetros específicos y normales, ¿no? Dependiendo de en qué ambiente viven, pero esa es la homeostasis. Por lo tanto, si quieren aprender un poco más de aquello, pueden verlo en nuestra página de YouTube. El día de hoy, en cambio, volvemos a nuestra sección La muestra del día. Hoy tenemos una muestra dedicada a una condición metabólica muy prevalente en nuestro país, el Día Mundial de la Diabetes. Un día como hoy, 14 de noviembre, se celebra, o más bien se conmemora, el Día Mundial de la Diabetes, para poder generar conciencia sobre esta condición metabólica que afecta a millones de personas a través del mundo. Por lo tanto, el día de hoy lo vamos a dedicar a comprender qué es la diabetes, los distintos tipos que existen, cómo se trata, cómo podemos prevenirla y cómo se produce, ¿no? Porque de hecho, la sesión pasada vimos un poco antes de terminar esa sesión que el órgano principal que tenía que ver con esta enfermedad, que podemos considerar una enfermedad homeostática, es el páncreas. Así que, ¿qué es la diabetes? Dejémoslo todo muy claro, ¿no? La diabetes es una condición que afecta la capacidad del cuerpo para transformar sus alimentos en energía. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tenemos diabetes? La glucosa, que es una de las partes esenciales, una molécula de la cual obtenemos energía y que obtenemos al comer, se transforma en azúcar, glucosa, ¿no? Todos los alimentos pueden obtener un poco de allí, desde los carbohidratos, y esta viaja a través del cuerpo en la sangre. Pero
la única forma en la que puede ingresar a la célula, que es el ser vivo, ¿no? Que almacena la glucosa en nuestras células. Cada uno de nuestros tejidos necesita de esta glucosa para funcionar. Solamente puede ingresar a través de una molécula llamada insulina. Las células, como vimos en un episodio anterior sobre la teoría celular, si mal no recuerdo, tienen una membrana. Así como nosotros tenemos una piel, ellas tienen una membrana. Y esta membrana es semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Y lo podemos ver en otro episodio, ¿no? Que al igual que una aduana, permite el paso de sustancias dependiendo de ciertos requerimientos. Por lo tanto, la insulina como molécula y como hormona sirve como una señal para indicarle a las células de nuestro cuerpo: hay azúcar disponible en sangre, aprovechen que está en circulación para que ingrese. Por lo tanto, es por eso que esta hormona es tan clave para mantener los niveles de glucosa estables, nuevamente, en un nivel homeostático. Porque sin esta llave, ¿no? Sin esta señal, las células no permiten el paso de glucosa al interior de la célula, y por más alimento que yo consuma, mi cuerpo sigue sintiendo que no hemos eh, obtenido energía, sigue sintiendo hambre. En el fondo no está llegando la energía, tal cual como aparece aquí. Cuando no tengo diabetes, la llave, esta insulina, abre la membrana de las células y permite que la glucosa entre sin problemas para mantener el equilibrio. Pero si vivo con diabetes, la llave, por distintos motivos, como vamos a ver, no puede abrir esta puerta, no puede abrir esta membrana, y la glucosa se acumula en la sangre, lo que eleva los parámetros y lleva a que perdamos el equilibrio homeostático. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? Los más comunes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 aparece cuando el sistema de defensa, el sistema inmunitario, destruye las células beta del páncreas, que son las necesarias para producir la insulina, y es una diabetes más bien de tipo genética. Y la diabetes tipo 2 se presenta en el cuerpo cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando no se utiliza eficazmente la insulina que se produce. Y esta diabetes está más unida a condiciones metabólicas, problemas de alimentación, y vamos a ver allí con la experta en nuestra sección Diálogos bajo el microscopio por qué puede ocurrir esto, ¿no? Por lo tanto, un control adecuado de las complicaciones puede ayudar mucho al tratamiento de las diabetes, independiente de cuál sea, y no hay una diabetes buena o mala, simplemente son distintos orígenes que llevan a la misma condición, que nuestras células no logren regular y recibir el alimento necesario. Independiente de que nosotros estamos comiendo, ¿no? Uno dice, ¿cómo que no le llega la comida si yo estoy consumiendo comida? Pero el problema es ese, que la llave, la insulina, esta hormona, no está funcionando bien, ya sea porque no se produce o porque por X motivo no logra realizar esta acción de permitir el ingreso de la glucosa. Por lo tanto, vamos a aprender un poco más sobre la diabetes en las distintas etapas de la vida, porque dado que tenemos distintos tipos de diabetes, nos puede dar en cualquier momento de la vida, en algunos casos en la infancia, en la adolescencia, adultez o la vejez. Por lo tanto, vamos a entrar aquí a la página de la Organización Panamericana de la Salud para conocer sobre este día tan especial, porque ellos ofrecen muchas campañas para poder concientizar respecto de este tema. En este caso, la campaña de este año 2025. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y destacar las oportunidades de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. El tema de este año, 2025, porque nuevamente todos los años se conmemora, es diabetes en las diferentes etapas de la vida, porque hay una caricaturización, ahí sí, muy grande de quién sufre diabetes, ¿no? De una imagen mental de quién es la persona que sufre diabetes, y muchas veces va solo de la mano del sobrepeso, de una persona que no hace ejercicio, etcétera, y no necesariamente es así en todos los casos.
Por lo tanto, el tema de este año refuerza nuestro compromiso, el compromiso de la Organización Panamericana de la Salud, de reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas ya diagnosticadas tengan acceso a una atención integral, equitativa y de calidad. Así que vamos a ver algunos datos sobre la diabetes en cuanto a prevención. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Como dijimos, tiene un componente genético. Por lo tanto, si genéticamente ya nuestro páncreas no tiene las posibilidades de generar la insulina o genera muy poca, simplemente tenemos que tratarlo con inyecciones, como se ve allí. En cambio, la diabetes tipo 2 a menudo se puede prevenir mediante una alimentación saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal adecuado y no consumir tabaco. Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre un 30 y un 40%, lo cual es interesantísimo. Es difícil, no vamos a decir que no voy a ser yo quien les diga es sencillo mantener el peso y tener una alimentación saludable. No, en este tipo de vida tan vertiginosa es complejo, pero los beneficios de llevarlo a cabo, de darnos ese trabajo, son muy, muy buenos. Lo que no quita de que no podamos disfrutar de los alimentos. Tampoco tenemos que esclavizarnos frente a esto, ¿ok? Complicaciones. ¿Por qué es importante tener esta prevención? Por las complicaciones, justamente. La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Por lo tanto, es complejísimo. La diabetes se asocia también con aproximadamente el doble del riesgo de padecer tuberculosis y un mayor riesgo de tuberculosis multiresistente. ¿Esto qué quiere decir? La tuberculosis es en base a una infección de una bacteria. Por lo tanto, un cuerpo diabético es más propenso a mantener la tuberculosis y no responder a los tratamientos. Por eso se habla de tuberculosis multiresistente. Tratamos de darle antibióticos, pero el cuerpo no responde. Las personas con tuberculosis y diabetes tienen el doble de riesgo de morir durante el tratamiento de la tuberculosis y tienen el doble de riesgo de recaída de la tuberculosis una vez finalizado el tratamiento. Por lo tanto, la diabetes no es cualquier problema. Es un problema bien complejo y que es fácilmente evitable, sobre todo si es tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento y control? La diabetes se puede tratar eficazmente y sus complicaciones se pueden evitar o retrasar con exámenes y tratamientos regulares. Aquí la clave, todos los expertos concuerdan, es la regularidad, la disciplina. Las personas con diabetes deben someterse a pruebas periódicas de detección de complicaciones para ayudar a la detección temprana, porque esto puede partir con resistencia a la insulina y luego empeorar hacia una diabetes. Esto incluye pruebas de detección de enfermedades renales, exámenes oculares periódicos y evaluaciones de los pies. De hecho, en los CEFAM, ¿cierto? A las personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes se les hace evaluaciones de los pies y se les hace pedicura justamente para evitar cualquier tipo de problema, porque uno de los grandes problemas que puede llevar a amputación de miembros inferiores en el peor de los casos, es que las personas con diabetes tienen problemas de coagulación. Por lo tanto, cualquier herida, por muy pequeña que sea, no cicatriza y eso significa cada vez más riesgo de infección, que implica más tratamientos y, por cierto, puede llegar a una complicación mucho más grande que lleve a un destino final indeseado, que es amputación. Por eso se prefiere realizar la pedicura por especialistas para evitar esos procesos, porque seamos sinceros, a veces llegamos y cortamos y no nos molesta, sí, nos pasamos a llevar algo, pero una persona con diabetes no puede darse ese lujo. Solo alrededor del 50% de las personas con diabetes tipo 2 obtienen la insulina que necesitan, cuando la necesitan, a menudo porque los sistemas de salud de su país no pueden permitírselo. Por suerte, nuestro sistema de salud, eh, independiente de los problemas que tenga, se preocupa bastante de las personas con diabetes, facilitándoles mucho el tratamiento, tanto farmacológico como de inyecciones, si es necesario. Y bueno, aquí respecto de los fondos regionales que podemos obtener, en este caso lo vamos a dejar hasta ahí porque nosotros no somos los encargados de aquello, pero ese es el tema de este año, la diabetes en las diferentes etapas de la
vida. Pero para entender verdaderamente la diabetes, primero tenemos que entender a la glucosa y los tipos de alimentos desde donde proviene, que son los hidratos de carbono. Muchos puede que ya conozcan este grupo de moléculas, como puede que otros no. Por lo tanto, es importante volver al inicio y aprender o repasar, dependiendo de qué son los hidratos de carbono, carbohidratos o almidones y azúcares, que normalmente les llamamos de manera coloquial. ¿Cómo son estas moléculas y por qué son tan importantes? Así que vamos a ver este video bien sencillo para que recordemos y conozcamos sobre los hidratos de carbono. Contrata la alarma de seguridad monitoreada más elegida en Chile en verisur.cl. Smile and Learn. ¿Sabes para qué sirven los hidratos de carbono? ¿Conoces en qué tipo de alimentos están presentes? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué son? Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son nutrientes que la principal fuente de energía para nuestro organismo. Los alimentos que contienen estos nutrientes deben estar presentes en nuestra alimentación todos los días. Tipos de hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono se pueden agrupar en diferentes tipos según su estructura química. La glucosa o la fructosa son los hidratos de carbono más sencillos. Frutas como los plátanos, las manzanas o las peras tienen este tipo de hidratos de carbono. Otros tipos de hidratos de carbono son la sacarosa, más conocida como el azúcar, y la lactosa. Algunos ejemplos de alimentos que los contienen son los dulces y los lácteos. El tipo más complejo surge de la unión de varios carbohidratos que forman, por ejemplo, el almidón que encontramos o el arroz. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? Los hidratos de carbono más saludables proceden mayoritariamente de alimentos de origen vegetal como los cereales, las verduras, las hortalizas, las frutas y las legumbres. Estos alimentos también son ricos en otros nutrientes. Al consumirlos, tu dieta es más equilibrada. Los hidratos de carbono aportan la energía que necesitamos para realizar el trabajo del día, como estudiar, hacer deporte o jugar. Es muy importante incluir los hidratos de carbono de forma saludable en nuestra alimentación, para evitar estar cansados o enfermar. Los hidratos de carbono menos saludables son los que contienen azúcar. Están en alimentos como la bollería o los caramelos. Debemos evitarlos o consumirlos en muy pequeñas cantidades porque no aportan energía de calidad. Si reduces su consumo, evitarás enfermedades como la diabetes o el sobrepeso. Hay gran cantidad de alimentos con hidratos de carbono, por lo que si tienes alguna intolerancia o alergia a alguno de ellos, podrás consumir estos nutrientes de forma saludable de todos modos. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. En el desayuno o la merienda puedes tomar alimentos como cereales, fruta o tostadas. En el resto de comidas puedes combinarlos para hacer diferentes platos. Espaguetis, paella, lasaña e incluso lentejas con arroz. ¿Alguna vez las has probado? Es uno de los platos más completos. Tienen un montón de nutrientes. ¿Ya has aprendido qué son los hidratos de carbono? ¿Preparado para incorporarlos de forma saludable a tu alimentación? Muy bien. Nuevamente, siempre les sugiero Smile and Learn para todos, no solamente para los niños. Si bien está diseñado para niños, nos sirve muchísimo también a los adultos para aprender de una manera un poco más lúdica, ¿no? Así que, dicho eso, ¿cómo regula el cuerpo nuestro nivel de azúcar, al cual llamamos glicemia? ¿Qué ocurre?
Como estamos hablando de parámetros homeostáticos, hablamos de estímulos y respuestas. El estímulo es la presencia de glucosa en la sangre y ese estímulo se da cada vez que comemos alguna comida. Y tal cual como aparecía allí, no todos los alimentos liberan las mismas cantidades de glucosa. Si tenemos que hay una baja concentración de azúcar en la sangre, y ese es el estímulo, que estamos muy bajos en los niveles, esa información la va a percibir el páncreas. No la va a percibir él como órgano propiamente tal. Recordemos que los grandes sistemas encargados de la homeostasis son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por lo tanto, quien percibe el estímulo es el sistema nervioso, que está en todo nuestro cuerpo. Él percibe, más bien dicho, este detalle, este estímulo, esta información, y le indica al páncreas de que estamos bajos de cantidad de azúcar en sangre. Nosotros de manera normal lo percibimos por cansancio, hambre, dolor de cabeza, cuando recién partimos el día y sentimos que necesitamos el desayuno o necesitamos nuestro café matutino como para despertar, ¿no? ¿Qué hace el páncreas en respuesta a este estímulo? Va a liberar una hormona llamada glucagón, que es el contrario de la insulina. El glucagón va a afectar al órgano diana, que es el hígado. El páncreas y el hígado aquí juegan muy de la mano. El hígado, cuando recibe el glucagón, entiende esta hormona como una orden, la orden de promover la degradación de una molécula que acumulamos, que es el glucógeno, a glucosa. Nuestro cuerpo de manera evolutiva se ha diseñado para guardar parte de lo que comemos como un ahorro. Somos bien ahorrativos los seres humanos. Por lo tanto, de todo lo que comemos, siempre sacamos un poquito y lo guardamos en el hígado. Por eso si comemos en exceso cosas, siempre guardamos en exceso y podemos tener hígado graso, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, el glucagón le va a decir al hígado, mira, ¿sabes qué? No tenemos ya disponible tanta azúcar en sangre, así que necesitamos obtener un poco de la glucosa que tienes guardada para que los niveles no estén tan bajos, porque con niveles muy bajos todo nuestro cuerpo no funciona, sobre todo nuestro amigo aquí arriba, el cerebro, porque es de sus nutrientes favoritos. Por lo tanto, liberamos parte de esta reserva y la liberamos a la sangre para que los niveles se estabilicen. Eso es en caso que el estímulo sea baja concentración de azúcar. Pero ¿cuál es el estímulo contrario? Que luego de un buen almuerzo con un buen plato de fideos, por ejemplo, una buena pasta, la azúcar en sangre se eleve, tengamos una alta concentración de azúcar, al punto que está en exceso. Si eso pasa, también el sistema nervioso es el que lo percibe y a través del páncreas, ¿no? Percibimos este estímulo y damos una respuesta distinta. Ahora la orden no tiene que ser liberar azúcar, sino más bien guardar. Por lo tanto, liberamos insulina. La insulina, como dijimos, es como una llave, va a permitir que el azúcar en circulación entre a todas las células de nuestro cuerpo, pero además, si hay exceso, la insulina va a decirle al hígado, guarde ahorro, porque nos alcanza, incluso si no es suficiente, guarde un poquito en el hígado para formar glucógeno en caso de que nos falte para cuando estemos en la otra situación. Nuevamente, esto es como una balanza, nuestro cuerpo se equilibra muy, muy bien. Así que normalmente esas son las dos posibilidades, un estímulo de baja concentración de azúcar o un estímulo de alta concentración de azúcar. El problema subyace cuando aparece un tercer estímulo al cual todos estamos muy acostumbrados, lamentablemente, que es el estrés. Cuando estamos en una situación de estrés, ya sea por supervivencia o por estrés crónico de diversos tipos, este proceso se altera. ¿Qué ocurre? El sistema nervioso simpático, junto con la hipófisis, detectan este estrés. Nuevamente, tenemos estos dos grandes controladores de la homeostasis de nuestro cuerpo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, el sistema nervioso, tras percibir estrés por X motivo, nos van a asaltar, hubo un temblor,
me siento estresada laboralmente, etcétera, ¿qué va a hacer? Va a liberar una hormona, la ACTH, ¿ya? Que es, si mi memoria no me falla, de acuerdo a la sigla, la hormona productora de cortisol, probablemente, de adenocortisol. Esa hormona eh, la produce la hipófisis y va a afectar a unos órganos llamados glándulas suprarrenales. Reciben ese nombre porque son glándulas muy pequeñitas que están sobre nuestros riñones, por eso suprarrenal, arriba de los riñones. Y dependiendo de la situación y del tipo de estrés, porque nuevamente hay estrés de sobrevivencia y hay estrés crónicos, va esa hormona, la ACTH, va a gatillar que la glándula suprarrenal produzca dos posibilidades. Si el estrés o la información de estrés viene directamente del sistema nervioso simpático, que tiene que ver con el estrés y esta acción de pelea o huida, que también hablamos esa vez en el capítulo de hemostasis, la glándula suprarrenal va a liberar adrenalina y noradrenalina. Y sabemos que hace la adrenalina, ¿no? Nos permite tener el valor, la sensación de que podemos hacer de todo, ya sea pelear contra este posible enemigo o arrancar lo más rápido posible para sobrevivir. Y al hacer eso, la adrenalina y noradrenalina terminan afectando al hígado como forzando la conversión de glucógeno a glucosa, porque como vamos a huir o vamos a pelear, tenemos que sí o sí tener energía extra para poder utilizar nuestros músculos rápidamente y sin que nos cansemos. Así que necesitamos ese azúcar en la sangre ahora ya. Y eso explica por qué cuando la adrenalina y noradrenalina bajan, después nos sentimos cansados o muy hambrientos, porque gastamos todas las reservas muy rápidamente, de manera explosiva, pero porque estábamos respondiendo a un estrés que francamente necesitábamos responder ahora ya. En cambio, por el otro lado, si el estrés es más bien crónico, liberamos cortisol, que se llama la hormona del estrés, pero producto de que es el estrés más asociado a estrés crónico, es decir, situaciones que constantemente nos hacen sentir en peligro o que nos tienen incómodos de cualquier naturaleza. Ese cortisol también va a promover la degradación de elementos a glucosa, pero como es un estrés más crónico, probablemente ni siquiera tengamos glucógeno. Nuestro cuerpo está constantemente necesitando energía y se toma la decisión de degradar proteínas a glucosa, cosa que se puede hacer, pero que es una ruta bioquímica más compleja. Ahí mis alumnos de bioquímica deben estar sufriendo con esas rutas, pero para el público en general, ¿no? Terminamos gatillando que incluso otras moléculas que normalmente no ocupamos para obtener glucosa, sean ocupadas. Y esa es la razón por la cual se elevan los niveles en glucosa, pero hacer eso es contraproducente para el cuerpo, porque las proteínas, y también podemos hacer un capitulazo de ellas, las proteínas son muy necesarias para el cuerpo. Son los músculos, son las células de transporte, son las enzimas. No puedo darme el lujo de ocuparlas para sacar alimento de ellas. No están diseñadas para esa función. Por lo tanto, ocuparlas en eso conlleva un gasto importante. Y por eso excesos de cortisol o constante liberación de cortisol por parte de el cuerpo puede gatillar otras enfermedades. Y vamos a ver aquello en esta simulación que les hice, no me acuerdo, sí, con Lovable, ¿ya? Para que se entienda un poco más claro este proceso. Aquí tenemos una simulación de la regulación de la glucosa. Tenemos que normalmente el rango normal de una persona de glucosa es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esos son niveles normales. Pero ¿qué ocurre si empezamos a tener una baja concentración? Tenemos un ayuno prolongado. Déjenme ver aquí si puedo. No, no puedo estirar más abajo. Tenemos esos escenarios. Ayuno prolongado,
alta concentración porque acabamos de comer o estrés. Vamos a ver qué órganos están involucrados en el equiparamiento de esa situación y qué hormonas se activan. Si estamos en un ayuno prolongado, se va a activar el glucagón y el páncreas y el hígado van a estar activándose. Vamos a ver qué pasó acá arriba, vamos a volver a bajarlo. Fíjense, bajamos a 50 y poco a poco, con la liberación producto de las hormonas de glucosa desde el hígado, nos volvemos a regularizar. ¿Qué ocurre si, por el contrario, comemos mucho? Tenemos una alta concentración. Se produce la activación de la insulina y nuevamente el páncreas y el hígado empiezan a trabajar hasta que todo se regule. Fíjense, comimos muchísimo, necesitamos que baje. Y ahí llegamos a la normalidad. Vamos a volver a hacerlo. Fíjense, ¡uf! Llegamos hasta 180. Quiere decir que comimos un manso ni qué plato. No necesariamente solo de pastas, también puede ser muchos platos con alimentos fritos, muy fuertemente calóricos, ¿no? Hasta que llegamos a el máximo del patrón normal, que es 100. ¿Puede bajar nuevamente? Sí, puede bajar, pero lo vamos a dejar allí. Y ahora vamos a ver qué pasa con el estrés. Un estrés que va a afectar. Si se fijan, aquí tenemos al cerebro, hipófisis, al hígado y a la glándula suprarrenal. No está funcionando el páncreas y sin embargo igual estamos activando al hígado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que libere cortisol o libere adrenalina dependiendo de. Y si se fijan, el estrés generalmente produce en un inicio un alto pic de glucosa en sangre y por lo tanto después, pasado este momento de estrés, el cuerpo lo que tiene que hacer es disminuir. Y eso es lo que empieza a fallar si tenemos un estrés crónico constante. Nuestro cuerpo no haya cuándo relajarse. Imagínense una persona que está en un momento de guerra. ¿En qué momento se va a relajar? Si todo en su ambiente está estimulando su cerebro para decirle no estamos seguros, tenemos que sobrevivir sí o sí. No necesariamente tiene que ser guerra. Si yo estoy trabajando en un ambiente laboral muy pesado o tengo muchas deudas, mi vida familiar no es buena, también vamos a tener constantemente este estrés. Por lo tanto, esa es la otra opción. ¿Ok? Y allí es donde podemos empezar a desarrollar con el tiempo condiciones como la resistencia a la insulina y eventualmente diabetes. Pero como puede que tengan muchas más preguntas al respecto, vamos a ver este video de Curiosamente sobre 12 preguntas sobre la diabetes, cómo se produce, cómo se trata y luego vamos a adentrarnos más en detalle. Canadá Drive te acompaña a vivir sensaciones únicas. La diabetes es un trastorno que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo. Es muy posible que tú o alguien que conozcas tenga esta condición, pero hay muchos mitos alrededor de la diabetes. Por eso, hoy contamos con la ayuda de Brenda Frías García, del Instituto SEEDS, para responder 12 preguntas sobre la diabetes. 1. ¿La diabetes solo les da a las personas que comen mucha azúcar? Existen muchos tipos de diabetes, clasificados en 4 grupos, y las situaciones que las causan son distintas. La diabetes tipo 2 es la que se asocia con una alimentación inadecuada, pero no es la única causa. Se combinan otros factores como los hereditarios. Por el hecho de ser latinos, ya contamos con un riesgo para desarrollar este tipo de diabetes. Otros factores de riesgo son no realizar actividad física y tener sobrepeso. Consumir muchas bebidas azucaradas sí es un factor de riesgo que se vuelve peligroso si se suman otras conductas poco saludables como hacer poco ejercicio. 2. ¿La diabetes es causada por sustos o corajes? El diagnóstico de diabetes a veces coincide con algún evento emocional y por eso la asociamos con el coraje o susto, pero esto no la causa. En esos casos ya existía una diabetes y una emoción fuerte descarga hormonas como el cortisol y la adrenalina y puede provocar el aumento de la glucosa, haciendo evidente la diabetes. Si una persona ya vive con diabetes, es muy importante el adecuado manejo
manejo del estrés para vivir saludablemente. Pero las no son las únicas responsables de una inadecuada regulación de la glucosa. También están otros elementos como el ejercicio, adecuada alimentación y la toma o aplicación de los medicamentos. 3. ¿Los niños chiquitos no pueden tener diabetes? La diabetes puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Incluso hay bebés que nacen con diabetes tipo 1. 4. ¿La diabetes se contagia? La diabetes no es como las gripas o infecciones, no es causada por virus o bacterias, de manera que si duermes con alguien que vive con diabetes, no te la pegará. Es probable que algún tipo de diabetes aparezca en más de un miembro de la familia, pero se debe más bien a factores genéticos y el hecho de compartir hábitos y costumbres, como el tipo de comida o no realizar actividad física. 5. ¿Hay diabetes de la buena y de la mala? Es popular la creencia de que si una persona utiliza insulina es diabetes de la mala y si el tratamiento es con medicamento es diabetes de la buena. No existe ese tipo de clasificación. Una vez que la diabetes es diagnosticada, no hay más gravedad una que otra y lo que determina los resultados es el cuidado que se tenga, independientemente del tipo de tratamiento que se recomiende para cada tipo de diabetes. 6. La venta de medicamentos solo beneficia a los grandes laboratorios. ¿Hay remedios naturales que curan la diabetes o por lo menos evitan que se suba el azúcar? Los tratamientos para quienes viven con diabetes deben ser respaldados con protocolos de investigaciones bien documentados y conforme a las legislaciones sanitarias de los países donde se utilizan. Así, el usuario del medicamento cuenta con la certeza de un tratamiento diseñado a su necesidad, donde se toma en cuenta su peso, talla, actividad física o alguna otra enfermedad. Es verdad que algunos remedios naturales pueden tener efectos para bajar la glucosa, pero no se ajustan a las normas científicas ni exigencias legales, ni cuentan con la recomendación de un profesional de la salud. Por lo tanto, las dosis son inciertas y aunque sean naturales, pueden tener efectos adversos o tóxicos. En el caso del consumo de alimentos como el nopal, el ajo, la canela, con el fin de reducir la glucosa, todavía no hay investigaciones suficientes que respalden su recomendación por parte de las autoridades médicas. Se pueden consumir sin abandonar el tratamiento y siguiendo las recomendaciones del profesional de la nutrición. 7. Si un medicamento me sirvió para regular la glucosa, ¿también le sirve a mi hijo o a mi amigo? Los tratamientos son individualizados y dependen del tipo de diabetes, la causa de la diabetes y el peso, y continuamente se está ajustando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. La respuesta a esta pregunta es no. Cada persona tiene necesidades distintas y los tratamientos también serán diferentes. 8. ¿Las personas con diabetes podemos comer lo que queramos si nos aplicamos nuestra insulina o medicamento? Una persona que vive con diabetes debe tener una alimentación lo más cercana a la de una persona sin diabetes. O sea, todas las personas deberíamos tener una alimentación saludable. En este sentido, podemos decir que no existen alimentos no porciones saludables que deben ser recomendadas por un profesional. Una persona con diabetes puede y debe comer lo mismo que el resto de su familia, excepto en el caso de que exista otra condición asociada como el caso de la enfermedad renal. Pero si estás pensando en que subiendo la dosis de insulina puedes atiborrarte de pasteles, estás equivocado. Aunque no haya un aumento significativo de glucosa, sí aumentarás de peso. Y esto no es saludable. 9. ¿Las personas con diabetes podemos consumir libremente productos que dicen light o sin azúcar? ¿Qué tal la miel? La norma dice que los productos light son aquellos que no tengan azúcar añadida con respecto a productos de referencia y tengan por lo menos un 30% menos de calorías, lo cual significa que un producto con una etiqueta light no es de libre consumo, ya que no necesariamente es libre de calorías y deberá consumirse en la porción indicada por el profesional de la nutrición. Una cucharada de miel de abeja o de agave tiene más calorías que una de azúcar. En caso de que la persona consumirla, deberá hacerlo en pequeñas porciones. 10. Si tengo diabetes, ¿ya no puedo comer pan ni frutas como el plátano o la sandía? Es bastante común escuchar esta frase en el momento de un diagnóstico, pero es absolutamente falso. Una persona con diabetes puede comer de cualquier tipo de fruta y, si lo desea, pan. Todo esto en cantidades saludables. 11. ¿La insulina humana es extraída de páncreas humanos?
La etiqueta de algunas insulinas dice insulina humana y podemos pensar que significa que se extrajo de páncreas humanos. No es así. Las primeras insulinas eran extraídas de cerdos o de ovejas y en su etiqueta se mencionaba su origen como insulina bovina o insulina porcina, pero actualmente ya no se fabrican, entre otras cosas porque se presentaban algunas alergias. Después fueron fabricadas por un procedimiento en laboratorio las insulinas humanas. Se trabajó para que su efecto fuera más similar a la que produce el páncreas humano. Actualmente siguen en uso y se conoce como insulina de acción regular, insulina NPH. Aunque diga insulina humana, proviene de microorganismos genéticamente modificados en laboratorios. 12. ¿Se puede curar la diabetes? Muchas veces las personas buscamos alternativas a los tratamientos médicos con la esperanza de curar nuestras enfermedades, lo cual es comprensible porque nos resistimos a la idea de sufrir o ver sufrir a las personas que amamos. Pero no existen productos o tratamientos milagrosos que curen la diabetes. Hemos escuchado que existe una enorme variedad de tés, cápsulas naturistas y hasta imanes, pero este tipo de productos no cuentan con estudios que respalden sus efectos. Si alguien te dice, es natural, así que si no te beneficia, por lo menos no te daña, es falso y peligroso. Existen sustancias tóxicas que se venden de manera libre. También hay quienes se aprovechan del dolor y la confusión de las personas que pueden estar asustadas o que se niegan a admitir su afección. Convencen a las personas de que su enfermedad se debe a la brujería y les ofrecen rituales o aguas sagradas. De alguna manera es cierto. En caso de que tengas cualquier duda, pide la opinión de un profesional especialista en diabetes. Existen personas que estudian esta área y se conocen como educadores en diabetes. Si te interesa formarte como educador en diabetes, acércate al Instituto SIDS, Servicios y Especialidades en Educación para la Salud. Búscalo en la dirección que te dejamos en la descripción. Curiosamente. Muy bien. En el caso nuestro de acá de Chile, porque curiosamente es de origen mexicano, podemos tener citas con nuestro médico internista, con nuestro médico general y pedir la derivación en caso de que los exámenes salgan algo eh, elevados, ¿no? O alterados con un nutricionista. Y sobre todo los CEFAM realizan muchos test a distintas personas de la población para justamente detectar a tiempo estos posibles problemas. No solamente en los adultos mayores, también en los adultos y en los jóvenes. Por esto, vamos a ver qué pasa en nuestro país. Tenemos preocupantes cifras de diabetes y por lo tanto tenemos que ver cómo abordamos esta enfermedad en nuestro país. Vamos a ver la noticia que hizo la Universidad de Chile al respecto. No fue de este año, creo que es del año pasado, si mal no recuerdo. Déjenme ir abajo. No, del 2023. Por lo tanto, las cifras puede que hayan cambiado, pero igualmente es importante revisar. Las preocupantes cifras de diabetes. Especialistas de la Universidad de Chile abordan el presente de esta enfermedad en el país. Actualmente, nuevamente en el 2023, cerca de un 14% de la población chilena presenta diabetes, enfermedad que representa un grave problema de salud pública para el país. Esta cifra, además, ha ido en aumento en los últimos años, en gran medida por el exceso de peso y el alto consumo de alimentos procesados. En este sentido, especialistas de la Universidad de Chile enfatizan la importancia de regular nuestro peso y mantenerlo lo más normal posible. Una tarea compleja, difícil, pero que vale la pena llevarla a cabo. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha establecida para crear conciencia y llamar al autocuidado frente a una enfermedad que, según datos de la OMS, es padecida por cerca de 420 millones de adultos en el mundo y 62 millones en el continente. Chile no es la excepción a estos índices, presentando una constante alza en las últimas décadas. Así lo confirma la Encuesta Nacional de Salud, que muestra un alza de 3% en casos de diabetes en solo 7 años. Estas cifras se espera que aumenten aún más tras la pandemia, tal como señala la doctora Patricia Gómez, diabetóloga y jefa de la sección de diabetes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
quien apunta al exceso de peso y al sedentarismo como principales factores de riesgo para la diabetes tipo 2, que representa el 90% de los casos en el país. Actualmente la prevalencia de diabetes es muy mala y ya sabemos que esto va a ir aumentando a medida que pasen los años, asegura la doctora. La preocupación por esta enfermedad es compartida desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, cuyo director, Francisco Pérez, coincide en responsabilizar al aumento de peso de la población chilena como el causante del crecimiento sostenido de los casos de diabetes tipo 2. Hay que pensar que Chile en estos momentos ocupa el segundo lugar en términos de sobrepeso y obesidad para las estadísticas de la OCDE. Por lo tanto, es tremendamente relevante como variable a considerar dentro de esta nueva epidemiología de la diabetes tipo 2, explica el experto. La incidencia de estos factores es declarada en la misma encuesta nacional de salud, que entregó cifras cercanas al 87% de sedentarismo para la población chilena y que observa que solo el 15% tiene un buen nivel de consumo de frutas y verduras. Esta cifra, además, contrasta con el segundo lugar que ocupa el país en consumo de alimentos procesados. Si juntas esta triada de elementos, es evidente que somos un país en riesgo de enfermedades crónicas, siendo diabetes una de ellas, pero también hígado graso e hipertensión, advierte Pérez. Personalmente, yo tengo la segunda, hígado graso. En este sentido, evitar el exceso de peso es una de las principales recomendaciones que entregan los expertos, tal como lo plantea la doctora, diabetóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ana Claudia Villarroel, quien hace un llamado a tratar de regular el peso y mantenerlo lo más normal posible. Si se tiene un excesivo aumento de peso, intentar al menos perder entre un 10% o idealmente un 15% del exceso de peso, porque eso ya va a tener una repercusión importante en la prevención de diabetes, asegura. Y la verdad de las cosas es que sí, yo personalmente estoy en un viaje respecto de aquello. Llegué a pesar 92 kilos. Actualmente vamos a ver cuánto peso el día lunes, que tengo eh, control, pero el último control pesé 87. Por lo tanto, poco a poco, lentamente he ido mejorando en este tema, pero no por ello tengo que compararme. Personalmente, yo estoy trabajando con un equipo interdisciplinario porque además con mi neurodivergencia muchas veces mantener la ansiedad y evitar los famosos atracones es muy complejo. Así que trabajo con los médicos internistas, con nutricionistas en su momento, con psicólogos y con psiquiatras, porque ahí ya tenemos una multivariable mucho más compleja. Pero sí, perder peso es un camino complejísimo y no tenemos que pensar que va a ser inmediato, es una carrera contra el tiempo, pero que lo importante de esa carrera no es que sea un velocista. No somos un velocista para perder peso, somos maratonistas. Necesitamos mantener el ritmo, en algunos momentos se va a bajar, en algunos se va a aumentar para ver cómo llegamos a la meta, pero lo importante es mantenerse en un ritmo estable, al menos para tener estas pérdidas de peso, porque si lo vemos como un velocista, bajamos muchísimo, sobre todo con dietas muy agresivas, pero luego nos caemos y volvemos a repetir o a veces incluso a aumentar el peso que ya habíamos perdido. Así que tenemos que tener cuidado allí. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se trata la diabetes? La diabetes se presenta cuando el organismo empieza a tener dificultades para regular los niveles de glicemia o azúcar en la sangre. Como señala la doctora Villarroel, esto ocurre por un defecto en la producción o cantidad de la hormona insulina, que es la encargada de regular los niveles de azúcar. En este caso, se distinguen dos tipos de diabetes. Tipo 1, causada por factores hereditarios y que se presenta en edades tempranas, y tipo 2, que surge comúnmente durante la adolescencia, aunque puede presentarse a cualquier edad, y también es muy peligroso que se está presentando cada vez más temprano por los niveles de obesidad infantil que estamos teniendo también como país, y se produce por un agotamiento en el proceso de producción de insulina.
Al ser este último uno de los más frecuentes y prevenibles, han surgido una serie de mitos sobre las causas de este. Así lo señala la doctora Patricia Gómez, quien desmiente que el ayuno sea una de las causas de la diabetes tipo 2. En su lugar, apunta a una alimentación excesiva como el principal causante. No es que el ayuno en un tiempo prolongado sea malo. Lo que sí es malo es saltarse comidas y que la siguiente comida tú no te comas un plato, sino 2 platos de comida porque estás con mucha hambre y no tienes saciedad, comenta la doctora Gómez. Por otro lado, uno de los principales problemas asociados a la diabetes es su difícil detección al ser una dolencia asintomática. De hecho, de acuerdo a la doctora Gómez, el 50% de la gente que tiene diabetes desconoce su patología. Imagina la gran cantidad de pacientes que tienen diabetes y que no saben que tienen diabetes porque esta es una enfermedad asintomática y cuando hay síntomas es cuando ya la enfermedad está muy avanzada, expresa la diabetóloga. A nivel médico, ya quedaron atrás los tiempos de amputaciones y pérdida de extremidades producto de esta enfermedad. Al respecto, la doctora Gómez plantea que hasta hace 20 años atrás no existían muchos medicamentos para tratar la diabetes. Esta última década ha aparecido una gran cantidad de fármacos orales, inyectables, insulinas de diferentes tipos que nos permiten tratar muy bien una diabetes y algo que yo puedo asegurar es que cuando a uno le diagnosticaban, diabetes, si es a tiempo y se empieza el tratamiento en forma adecuada, uno nunca va a tener complicaciones, asegura la jefa de la sección de diabetes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Principales recomendaciones. Este año, en este caso ellos son del 2023, nosotros estamos acá 2025. La consigna del 2023 era educar para prevenir en un futuro. Vimos que la consigna de este año es puede darnos en todas las edades. Por lo tanto, tal cual como aparece aquí, el acceso a buena información para el paciente, que el paciente esté informado de los riesgos, recomendación de una dieta mediterránea, todo esto nos ayuda muchísimo. Y la doctora Gómez aquí al final nos indica que tenemos que hacer un chequeo anual a partir de los 35 años. Entonces, es fácil decirlo, pero es complejo llevarlo a cabo, porque como vamos a ver aquí, el azúcar como molécula causa un efecto bien especial en nuestro cerebro. Vamos a verlo. Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua a la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos: amargo, salado, umami y en nuestro caso dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es un sistema de recompensa que dice sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa.
Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados. Pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal. Viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. Y adivinen qué, ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo. En otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas, y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos y, más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada. Pero si uno come demasiada azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucha azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único, pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro, pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño. Muy bien. Y quise agregar este video porque justamente es sumamente importante entender cómo el azúcar afecta a nuestro cerebro para comprender por qué es tan difícil dejarlo en muchos casos. Y la forma en la que se vio este sistema de recompensa es cómo funciona en la mayoría de los cerebros neurotípicos. Pero en algunos casos, como el mío y el de muchos otros, cerebros neurodivergentes tienen una relación con la dopamina distinta. ¿Por qué? Porque para muchas personas neurodivergentes, muchas veces se dice que tenemos obsesiones, ¿no? O nos gusta siempre comer la misma comida y cuando algo cambia en esa comida, nos afecta. ¿Por qué? Porque no tenemos esta conexión de tenemos que comer variado. La tenemos, pero no tan fuertemente establecida. Entonces, cuando comemos un plato y nos gusta y nos encanta, nos hiperfocalizamos en él, podemos comerlo a veces hasta por meses, el mismo todos los días y no hay ningún problema. Pero cuando llegamos a ese nivel en que ya no nos produce la dopamina, también es una respuesta muy contraria y termina siendo que no solamente ya no me atrae y la dopamina bajó, sino que hasta me causa disgusto y no quiero volver a verlo nunca más en mi vida. Somos muy extremistas en ese sentido, pero no todos los neurodivergentes. Algunos tenemos ese problema con la comida, ¿no? Y por eso se nos producen estos atracones o hiperfocalizaciones alimenticias o selectividad alimenticia. Y por lo tanto es importantísimo también tener en cuenta ese dato cuando estamos trabajando, por ejemplo, con nutricionistas, etcétera, para desarrollar un plan saludable de alimentación. Lo digo para todas las mamás de pequeños neurodivergentes que pueden estar allí viendo cómo diablos hago para que coma vegetales, para que coma algo. Va a cambiar en algún momento, pero la verdad es que es complejo y va a depender caso a caso. Por lo tanto, con esa realidad, además tenemos que preguntarnos cuánta azúcar hay en nuestros alimentos, porque nos cuesta muchas veces distinguir
si algo tiene azúcar o no, producto del procesamiento que hace la industria alimenticia de los alimentos. Así que vamos a ir a la CDC, que habla un poco de este tema, sobre todo las etiquetas nutricionales. Nosotros acá en Chile tenemos una forma de etiquetado bastante especial para poder informar rápidamente al público cuáles son los... Se había caído el internet. Ahí estamos. Volvimos. Como les decía, acá en Chile tenemos un etiquetado bastante particular respecto de esto, pero la verdad es que muchos alimentos tienen azúcares ocultos, que se llama, pero porque son azúcares agregados, ¿no? La mayoría de las personas piensan en el azúcar, piensan en el sabor dulce de los alimentos y bebidas, pero el azúcar muchas veces se encuentra en formas distintas. Algunos alimentos integrales, como las frutas secas, los lácteos, contienen azúcares de manera natural y otros tienen estos azúcares agregados. Y por eso es tan importante entender las etiquetas nutricionales. Cuesta, no vamos a decir que no, pero para nuestra suerte acá en Chile tenemos los etiquetados de signos, ¿cierto? Estas etiquetas negras que claramente dicen alto en azúcares, alto en calorías, alto en sales y alto en grasas saturadas, por ejemplo. Entonces, entender la etiqueta nutricional es compleja y por eso a veces, si bien podemos aprender a hacerlo, es bueno también tener la información que nos pueda dar nuestro nutricionista para saber identificar. ¿Qué alimentos pueden tener estos elementos ocultos que quizás pensemos que no lo tienen? Los condimentos y salsas, el ketchup, las salsas para las pastas en frascos, la salsa barbacoa, los aderezos para ensaladas, que si bien pueden tener un sabor salado, generalmente ocultan azúcares añadidos. Las barras de proteína o yogur, también estos alimentos, muchas veces, además de agregarle proteína a la alimentación, también algunos de ellos traen cantidades de azúcar agregadas importantes. Así que hay que tener en cuenta que tenga más gramos de proteína que de azúcar o carbohidratos o hidratos de carbono en la etiqueta nutricional. Leches y cremas para el café, también los productos lácteos a veces, si bien ya tienen azúcares naturales, en algunos otros casos se las endulza mucho más, sobre todo las leches saborizadas, como de chocolate, vainilla o fresa. La granola, avena instantánea y cereales para el desayuno también a veces están endulzadas con azúcar, miel u otros azúcares agregados. Las frutas enlatadas, en conserva o mermeladas también tienden a tener un jugo en lugar de jarabe, pero que tiene estas azúcares agregadas. Mantequilla de frutos secos, increíblemente, incluso las mantequillas de frutos secos como la de maní, la de almendra o de nueces, puede tener azúcares agregadas para su sabor y su textura. Y, por cierto, las bebidas embotelladas, ya sea energéticas, deportivas, bebidas a base de café o té helados, pueden tener cantidades sorprendentes de azúcar agregados. Por lo tanto, lo importante es que todo sea con moderación. Tampoco la idea es demonizar ciertos alimentos, pero no está de más informarse y sobre todo ahora que la forma de entender la nutrición en nuestros alimentos es mucho más sencilla, sobre todo acá en Chile, con estos signos de alerta, ¿no? En cuanto a tratamiento, el tratamiento de la diabetes se enfoca sobre todo en controlar los niveles de glucosa en sangre mediante una combinación de dieta saludable, ejercicio regular y medicamentos, de ser necesario. Medicamentos como inyecciones de insulina o pastillas como la metformina para la diabetes tipo 2, además de educación constante para el paciente. El manejo varía según el tipo de diabetes, requiriendo insulina diaria para la diabetes tipo 1, mientras que la diabetes tipo 2 a menudo se puede controlar con cambios de estilos de vida, aunque muchos también necesitan medicación. Y otro tipo de diabetes que no habíamos mencionado mucho, pero porque es bien específica, es la diabetes gestacional, que puede ocurrir durante el proceso de gestación. También puede ocurrir allí producto de que hay un aumento de peso considerable de manera natural, pero que en algunos casos igual implica mayor esfuerzo del páncreas en el proceso de la insulina. Puede resolverse tras el parto, pero si se desarrolla, puede
aumentar el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 en el futuro para la madre o para el bebé, dependiendo de. Así que aquí vamos a ver un video justamente sobre esto. Cuáles son los síntomas, cómo diagnosticamos y cuál es el tratamiento disponible. Contrata la alarma de seguridad monitoreada más elegida en Chile en verisur.cl. La diabetes es una condición que se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Glucosa comúnmente conocida por todos como azúcar en la sangre. Puede deberse a diferentes causas. La más frecuente en los adultos es una diabetes que se llama tipo 2 y la más frecuente en edades pediátricas es la conocida como diabetes tipo 1. En los dos padecimientos, la presencia de niveles elevados de azúcar, glucosa en la sangre, va causando daño y alteraciones en diferentes órganos y tejidos. Hay otras condiciones que causan diabetes, que son secundarias a algunas enfermedades y que es lo primero que hay que determinar. La diabetes es una condición muy frecuente en México. Podríamos decir que es la primera enfermedad de problema metabólico. Sin embargo, la forma de atenderla, la prontitud y lo bien controlado que esté la diabetes es lo que va a prevenir complicaciones. Lo más frecuente en cuanto a diabetes es el cansancio. El cansancio, la reducción considerable de las ganas o actividad que tiene la persona, acompañada de otros síntomas como podrían ser del cuerpo pide agua. Entonces comienzan a tomar demasiada agua, más de la que habitualmente toman. Otro de estos es con mucha frecuencia mucho sueño, la gente comienza a sentirse cansada. Y otro muy importante que es un signo evidente asociado a lo demás es la pérdida de peso. A pesar de que comen mucho, toman mucha agua, la persona pierde peso. Y otra frecuente es la orina. Toman mucha agua y también están orinando constantemente. Esos serían los síntomas típicos en el adulto. ¿Cómo se diagnostica? Es muy sencillo. Se miden los niveles de glucosa o azúcar en la sangre mientras se está en ayuno. Con frecuencia una medición de más de 126 miligramos acompañado de síntomas sería un criterio para diagnosticar diabetes. Otro de estos sería la elevación de la glucosa también en un momento posterior al alimento, más o menos 90 minutos, en los que podría existir una glucosa elevada de más de 200, también sería característico de diabetes, y más de 180. Esto a nivel de consultorio, a nivel práctico. Ya de manera específica se pueden complementar con otro tipo de exámenes, como sería hemoglobina glucosilada, para establecer no solo el diagnóstico, sino el momento de partida, de dónde vamos a partir para poder controlar a la persona con diabetes. Otra cosa importante en el diagnóstico es diferenciar si esta diabetes es una diabetes tipo 2, una diabetes tipo 1, donde el problema principal se encuentra en la regulación del metabolismo de la glucosa, o si se debe a una diabetes secundaria a algún otro padecimiento, como podría ser el hipotiroidismo. En primer lugar, se requiere una dieta específica que tiene que irse diseñando de acuerdo a los gustos del paciente y preferencias, no tanto a los cartabones de los médicos o de los compañeros especialistas de otras áreas, sino es más bien la adecuación de lo que ya tiene la persona, gustos, costumbres, preferencias, a una dieta adecuada. El segundo paso para controlar la diabetes es la actividad física. Se requiere una actividad física de tipo aeróbico de manera gradual, adaptada a las condiciones de la persona, no adaptada a lo que nuevamente consideremos de manera, cuadrada a los médicos. La tercera se refiere a medicamentos. La utilización del mejor medicamento para la persona, a dosis que requiera y tomado de manera regular. Esta requiere de la intervención obligada del médico. La cuarta se refiere a que, como diabéticos, tenemos que aprender a regular, medir nuestro nivel de azúcar, monitorizarlo de manera frecuente y también
estar al pendiente de nuestro cuerpo, qué cambios hay, qué síntomas nuevos hay. Y la quinta, también importante, es la visita al médico cuando tengamos que modificar el tratamiento o cuando tengamos alguna duda. Es muy sencillo y realmente la persona que decide controlarse seguramente lo va a lograr siguiendo estos 5 pasos. Los diabéticos bien controlados y que están en control de buenas metas viven más y mejor que los pacientes sin diabetes o inclusive que los pacientes diabéticos descontrolados. Muy bien, tal cual como sale allí, ¿no? Y me uno a esa información. Siempre la consulta médica es prioridad. No tomen necesariamente lo que se diga aquí y llego y lo hago. No, siempre tiene que haber una consulta médica porque cada caso y cada cuerpo es especial. Por lo tanto, ¿qué hábitos podemos ir implementando para ir previniendo la diabetes? Número 1, mantener nuestro peso corporal saludable. Aquí lo mejor es hablar con los especialistas porque hay múltiples formas de medir cuán sano es nuestro peso corporal. Si bien está el IMC, no toma en cuenta muchas veces distintas situaciones y genotipos, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es conversarlo con el especialista, con la nutricionista, con el doctor, porque puede que visualmente no nos veamos saludables, pero resulta que no es grasa lo que tenemos, es músculo, por lo tanto allí más bien es cómo está proporcionado en cuanto a tejidos nuestro cuerpo. Así que no nos obsesionemos con la balanza a menos que sea estrictamente necesario y quien tiene esa información es nuestro especialista, no nosotros. Segundo, hacer ejercicio regularmente. Lo ideal es una cierta cantidad de tiempo, pero va a depender de nuestra capacidad y de la intensidad que queramos tener, pero no se preocupen si partimos lento. Poco a poco se puede ir aumentando el ejercicio. Lo importante es que sea regular. Nuevamente, no somos velocistas, somos maratonistas en este tema. El tercero es comer frutas, verduras y hortalizas. Integrar estos alimentos, aunque sea en pequeñas porciones y luego irlo aumentando, va a ayudar a que nuestro cuerpo se empiece a acostumbrar. A su vez, en la medida que aumentamos la cantidad de frutas, verduras y hortalizas en nuestra dieta, tenemos que de la mano disminuir el consumo de azúcares. No necesariamente eliminarlos por completo, porque es muy agresivo con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro llegar y dejar el azúcar. Nos puede dar, al igual que con las drogas, ¿no? Como estábamos viendo que son muy similares en cómo afectan al cerebro, nos puede dar un periodo de abstinencia muy grande con dolores de jaqueca, etcétera. Lo mismo pasa con el café. Todo lo que manipule la percepción de nuestro cerebro, que no son pocas las cosas que pueden hacerlo, pueden gatillar estos momentos de abstinencia y de desesperación. Por lo tanto, el consumo debe disminuirse paulatinamente y en conjunto con el aumento de consumo de frutas, verduras y hortalizas. Y además, para no perder los carbohidratos, podemos cambiar estas azúcares procesadas por consumo de fibra y de carbohidratos más complejos que van a digerirse más lentamente. Y ahí lo vamos a conversar en la siguiente sección, ¿no? Y por cierto, tener pruebas de glucosa periódicas, que eso es lo que preventivamente nuestro médico nos hace. Pero muchos puede que también hayan oído de un cierto fármaco que ha hecho boom últimamente, sobre todo en Estados Unidos, el famoso Ozempic, y cómo se ocupa para obtener rápidos resultados para bajar de peso. Así que vamos a ver lo que debemos saber antes de usar Ozempic, y por cierto que debe ser nuevamente definido por nuestro especialista. No podemos llegar y solicitarlo, él tiene que decidir si es correcto o no utilizarlo en nuestros casos. Vamos a aprender aquí. Lo que debemos saber antes de usar Ozempic. Es una noticia, un artículo de la clínica alemana. En redes sociales, en la oficina, en el gimnasio, probablemente ya has escuchado hablar de Ozempic como la inyección para adelgazar. Pero, ¿qué es este medicamento? ¿Sirve para bajar de peso? ¿Y quiénes pueden usarlo? En este artículo respondemos estas preguntas y otras sobre el tema. Ozempic
Es el nombre comercial de un fármaco llamado semaglutida, creado originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Este medicamento, semaglutida, también se utiliza en personas con obesidad, sobrepeso, con enfermedades asociadas e incluso en casos de hígado graso metabólico, apnea del sueño o riesgo cardiovascular elevado. ¿Cómo funciona? La semaglutida es un principio activo perteneciente a la familia de medicamentos conocidos como agonistas del receptor de GLP-1. ¿Y qué es esta sigla, GLP-1? Es una proteína que se libera de forma natural en el intestino cada vez que comemos. Su función principal es ayudar a regular el apetito, además de cumplir otros roles importantes en el cuerpo, como estimular la secreción de insulina o proteger el sistema cardiovascular. En palabras simples, este medicamento copia un mecanismo natural involucrado en la regulación del apetito y te ayuda a sentir más satisfecho, a comer porciones más pequeñas y a tener menos hambre. Es importante saber que las personas con obesidad tienden a liberar menos de esta proteína, la GLP-1, de forma natural, por lo que este tipo de medicamentos puede ayudarlos a compensar esta diferencia y a apoyar una pérdida de peso más efectiva. ¿Qué alternativas están disponibles en Chile? La semiglutida se comercializa en el mundo en dos presentaciones, en dosis bajas con el nombre de Ozempic para tratar la diabetes y en dosis más altas como Wegovy, no sé si se pronunciará así, para personas con sobrepeso u obesidad. Aunque ambas contienen el mismo componente, se usan con objetivos distintos y con indicaciones específicas. Este último aún no está disponible en Chile. En nuestro país, además de Ozempic, existen otras alternativas de la misma familia de medicamentos. Entre ellos se encuentra la liraglutida, que sería en nombres comerciales Victoza y Saxenda, dulaglutida, nombre comercial Trulicity, y la semiglutida oral, nombre comercial Rybelsus. Todos actúan de forma similar, pero se diferencian en la vía de administración, la potencia, la frecuencia de uso y otras características técnicas. Ahora, ¿qué efectos secundarios y contraindicaciones pueden haber? Porque nuevamente es el especialista el que tiene que determinar si es necesario llevar a cabo el uso de estos medicamentos, porque puede que nuestro cuerpo con rutina y disciplina pueda bajar de peso. No es necesario para todos los casos. Y lo mejor es que bajemos de peso de forma natural. Pero en algunas instancias se requiere de estos remedios, de estos fármacos. Por lo tanto, igual es importante saber y reconocer que tienen efectos secundarios y contraindicaciones, como todo fármaco. Es importante entender que la obesidad es una enfermedad crónica y que como tal, su tratamiento debe ser a largo plazo, al igual que ocurre con condiciones como la hipertensión o la diabetes. Por estas razones, el uso de Ozempic debe ser siempre indicado y supervisado por un especialista. Además, es importante considerar que todos los medicamentos tienen potenciales efectos adversos. En el caso de este tipo de fármacos, pueden ser gastrointestinales de todo tipo, como náuseas, estitiquez, diarrea, distensión abdominal, reflujo, y en casos muy poco comunes se presenta un leve aumento de pancreatitis aguda. Por lo tanto, hay que tener claro y tener la indicación del médico. En cuanto a las precauciones de uso, se debe tener presente que en personas con antecedentes de cáncer medular de tiroides, un tipo muy infrecuente de cáncer de tiroides, pero que puede que alguien lo tenga, no debe usarse y quienes tienen cálculos a la vesícula tampoco. Debe evaluarse su uso en pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda también. Así que si están pensando en este medicamento como una opción para bajar de peso, lo más importante es no automedicarse. Cada persona tiene una historia clínica única y es clave evaluar riesgos, beneficios y alternativas junto a un profesional de la salud. Sí o sí, junto a un profesional de la salud. Nunca automedicación, sobre todo en casos en los que, claro, podemos obtener quizás rápidamente el efecto visual que queremos, pero no sabemos qué está pasando internamente. ¿Okay?
Así que para ir finalizando y luego ir a la siguiente sección, ¿qué consejos diarios podemos dar para una vida saludable? Tenemos estos 5. Debemos comer 5 comidas al día. Ese es el ideal que la mayoría de los nutricionistas indican. A veces no tenemos suficiente tiempo, pero no está de más tenerlos, y si no, mínimo 3. La primera es el desayuno. Y la primera y más importante es nunca saltarnos el desayuno. Es de las comidas más importantes del día. Así que tiene que ser nuestra prioridad. Luego el almuerzo, luego una pequeña comida, una merienda y una cena. ¿Ya? Luego, además, comer de 5 a 7 frutas y verduras ayuda a que nuestro cuerpo pueda eliminar toxinas y al correcto funcionamiento del organismo gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Esta cantidad puede verse muy grande, sobre todo si no está dentro de nuestro presupuesto, porque muchas veces encontrar frutas y verduras a buen precio puede ser complejo. Pero lo que a mí me recomendó mi nutricionista fue al menos parte con una fruta y una verdura sí o sí todos los días. Poco a poco se va a hacer un poco más llevable y duradero. Y luego, nuevamente, somos maratonistas, no velocistas, podemos ir poco a poco creciendo en el consumo de estos alimentos. Después, beber agua. 1,5 a 2 litros de agua. Es sumamente importante hidratarse y cambiar los refrescos por zumos o jugos naturales, infusiones. Si bien lo ideal es comer la fruta, no comer el jugo de fruta, si vamos a reemplazar la bebida calórica, la bebida energética por jugo de fruta, genial. De alguna manera que la fruta y la verdura vayan empezando a entrar y luego poco a poco cambiarlo a la fruta propiamente tal, a la verdura propiamente tal. Sobre todo pensando, por ejemplo, en casos de neurodivergencia, en donde texturas muchas veces nos provocan adversión a ciertos alimentos, ¿no? Muchas de las frutas y verduras, pero sobre todo verduras que yo consumo, a veces vienen en la forma de cremas, ¿no? Porque a mí personalmente se me hace mucho más sencillo de obtenerlas. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la bebida, pero para evitarla y no consumir tanta, no la he dejado, pero para no consumir tanta, como lo que me gustaba y lo que me gusta es la sensación de la chispeza, ¿no? De la carbonización de la bebida, la reemplacé por agua gasificada y de esa manera tengo la sensación, pero no estoy consumiendo la misma cantidad de calorías. Luego, ejercicio moderado, 30 a 45 minutos. Pero no tiene que ser solamente el gimnasio, puede ser andar, correr, bicicleta, circuitos de tonificación, etc. Aquí también, si no hacemos los 30 o 45 minutos, no esclavizarnos por ello, porque a veces no tenemos suficiente tiempo en el día, no todos tenemos el mismo estilo de vida, pero nuevamente somos maratonistas, no velocistas. Personalmente yo realizo 10 a 15 minutos de lunes a viernes, no es la cantidad sugerida, pero siquiera logro hacerlo y lo hago todos los santos días de la semana, excepto el fin de semana donde descanso y trato de hacer otras cosas. Pero todo va sumando. Además de eso, se termina caminando, se hacen otras cosas, pero eventualmente, en la medida que se tenga el tiempo, se puede ir aumentando la dificultad o el tiempo, la intensidad, etc. Allí puede servirnos mucho hablar con algún preparador físico porque nuevamente, o un kinesiólogo, porque nuevamente dependiendo de nuestra contextura, quizás no puedo llegar y lanzarme a correr 30, 45 minutos seguidos, me va a afectar mucho a las rodillas, me va a afectar mucho al corazón, va a depender caso a caso. Y no sintamos culpa por partir despacio, porque nuevamente, y no me voy a cansar de repetirlo porque a mí me lo han repetido mucho, no somos velocistas, somos maratonistas. Y finalmente, algo de lo que no se habla mucho, pero que hemos hablado de esto en nuestro podcast, dormir 7 a 9 horas, 10 en el caso de las mujeres que necesitamos más horas de sueño. Dormir la cantidad de horas suficientes ayudará a asimilar mejor el ejercicio, reducir el estrés del día a día y permitir que nuestro cuerpo regule y libere las toxinas de la manera correcta. También no debemos caer en el otro extremo de ejercitarnos, ejercitarnos, ejercitarnos y no descansar. El cuerpo no recibe los beneficios del ejercicio si no descansa.
Por lo tanto, tenemos que tener ese tiempo de descanso. Por eso yo hago ejercicio solo 5 días a la semana y no los 7. Aunque parezca que estoy haciendo muy poco ejercicio, para mi cuerpo es algo que no hacía. Por lo tanto, debo tenerle el descanso y agregarle a eso dormir todos los días o la mayor cantidad de días posibles, la cantidad de horas recomendada para mi sexo, para mi edad, etcétera. Porque dormir nos ayuda muchísimo a regular el medio interno y lograr la homeostasis. Así que, dicho eso, entramos a nuestra sección Diálogos bajo el microscopio. Como bien sabemos, la ciencia avanza con preguntas, pero también con conversaciones, charlas que encienden chispas y que desafían lo establecido y nos llevan a terrenos inexplorados. Para celebrar el poder de la conversación, hoy en esta sección tendremos una interesante charla sobre la diabetes como condición metabólica y vamos a tener esa charla con la nutricionista Francisca Acuña Celis, que es tutora del Centro de Aprendizaje aquí en la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Por lo tanto, los dejo con la entrevista que tuve con Francisca, que es muy simpática, para que puedan aprender mucho más de la voz de la experta en cuestión. Muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Francisca Acuña Celis. Ella es nutricionista y tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, a quien agradecemos su tiempo y su voluntad para someterse a nuestra lente inquisidora. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Esta es una fecha crucial para poder crear conciencia sobre una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sabemos que la alimentación juega un papel fundamental en la prevención y manejo de esta enfermedad. Por eso, obtener a una experta como tú para que nos ayude a disipar dudas y nos brinde consejos prácticos a nuestra audiencia para que puedan aplicar en su día a día. ¿Cómo estás, Francisca? Hola Paulina, muchas gracias en primer lugar por la invitación y por abrir finalmente este espacio en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Ya, así que dispuesta a responder tus preguntas y poder finalmente ayudar a todos mediante la educación, que es lo más importante con este tema. Sí, porque hay muchos mitos al respecto, ¿no? Y Ujú. justamente de aquello vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Uno de los mayores desafíos para las personas con diabetes son todos los mitos que circulan rodeados sobre la alimentación, ¿no? Y muchas promesas falsas que a veces aparecen en redes sociales de curas milagrosas. Por lo tanto, ¿podrías contarnos sobre alguno de estos mitos más comunes que tienden a haber respecto de esta enfermedad? ¿Por qué no son correctos? Como por ejemplo, ¿verdaderamente hay que eliminar por completo el azúcar de nuestra dieta o cómo tenemos que hacerlo? Sí, mira, los mitos son igual a veces súper preocupantes ya que generan miedo, pueden generar culpa y confusión finalmente para todos nuestros pacientes. Ya, en primer lugar, uno de los mitos más importantes es específicamente ese que hay que eliminar completamente el azúcar. Y en realidad eso no es correcto si finalmente lo que importa es poder distinguir el azúcar añadido, por ejemplo, que tienen las bebidas, las galletas, lo ultraprocesado, en comparación al azúcar natural que tienen, por ejemplo, las frutas. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, los azúcares añadidos hay que evitarlos, tratar de reducirlos con moderación, no eliminarlos, ¿ya? Y por otro Claro. lado, el azúcar, como te digo, se puede consumir en moderación, ¿ya? Otra cosa que me mencionaste también es que las personas no pueden consumir fruta, un mito súper común, ¿ya? Y Sí. este mito finalmente igual genera un poco de daño, ya que las frutas son ricas en fibra, vitaminas, agua, antioxidantes, y esa fibra finalmente hace que la absorción del azúcar sea un poco más lenta, más estable, lo que es beneficioso para los pacientes con diabetes, ¿ya? También preferirlas en frutas enteras, no en jugo, ¿ya? Claro. Ya que de esta manera disminuye su fibra. Elegir frutas Sí. con
un bajo índice glicémico, ya como la manzana, los duraznos, la pera. Entonces, finalmente, estos mitos se desmienten en consulta, por eso es muy necesaria la educación y no guiarse finalmente por lo que las personas ven de lo que le dicen algunos conocidos, lo que leemos en redes sociales, ¿ya? Pero estos finalmente son los mitos más comunes, ¿ya? O Claro, también que la diabetes se cura con alguna dieta extrema, y sí, finalmente no, hay que controlar esto con hábitos, ¿ya? O que los endulzantes son peligrosos, ¿ya? Y la verdad es que no, la mayoría son seguros en sus dosis recomendadas, ¿ya? Entonces, claro. finalmente, en los hábitos y en la educación de un profesional de la salud es la clave, finalmente. Sí, en general todos tendemos a caer en esta vida vertiginosa de que queremos la solución Mm, rápido, ¿no? Si todos hemos caído un claro. poco presa de aquello, pero para Ujú, una condición tan continua como la diabetes es mejor hablarlo con los especialistas. correcto. Sí. Perfecto. Bueno, imaginemos que una persona acaba de ser diagnosticada con diabetes. Hay distintos tipos, pero por ejemplo la diabetes tipo 2, que es la más común, lamentablemente. ¿Con qué alimentos clave debería llenar su despensa o nevera para poder preparar comidas saludables, equilibradas y sabrosas sin complicaciones? Porque muchas veces pensar en cómo distribuir la nevera nos complica muchas veces. Sí, mira, esto es un punto súper clave, en realidad para todos los pacientes, pero específico también, ya que saber qué tengo yo a mi disposición es clave para yo organizarme y estructurarme de esta manera de lo que yo tengo disponible y cómo mejor finalmente de esta manera. Ya, por ejemplo, en cuanto a proteínas que ayudan a estabilizar finalmente la glucosa y generan mayor saciedad, ya ¿Mm? son fundamentales en este caso, huevos, proteínas de origen animal, legumbres, ya harta fibra, ya carbohidratos finalmente con un bajo índice glucémico, como por ejemplo alimentos integrales, arroz integral, avena, quinoa, fideos integrales, legumbres, ya pan integral también. ¿Por qué? Porque estos alimentos integrales finalmente se absorben de una manera más lenta y evitan Ujú. estas elevaciones de glucosa en sangre tan rápidas, que es lo que tratamos de evitar en pacientes con diabetes. Sí. Ya, por otro lado, mantener en despensa grasas saludables, ya, finalmente como el aceite de oliva, frutos secos, palta, consumir harto tipo de semillas, mejoran esta sensibilidad a la insulina y se complementa con todo lo anterior. Ya también frutas, vegetales, ¿ya? Y eso finalmente es lo que enseñamos a estos pacientes a tener esta estructura, esta organización de todos estos alimentos disponibles para el día a día. Claro, porque a veces caemos en el error, ¿cierto? Porque yo al menos tengo familiares que tienen diabetes, pero que son ya de más edad. Caemos en el error de pensar de que tienen que comer como enfermo, por así decirlo, comer cosas Claro. muy, muy blandas, muy, muy poco llamativas y que a uno con mayor razón no le dan ganas de comer y en realidad un poco de color en la comida les hace Ujú. incluso mejor. Sí, ese también es un mito que lo debemos haber conversado, el que tener una diabetes o una condición, una enfermedad, es comer fome, es comer aburrido Ujú. y no, finalmente es ser organizado de todo y controlar las porciones finalmente. Saber Claro. cuánto tengo que comer de esto, qué alimentos tengo que preferir antes que otros. Y eso es finalmente lo que el profesional enseña al paciente para tener una vida finalmente mejor, una mejor calidad de vida. Claro. Bueno, tú en una respuesta anterior hablaste del índice glicémico, que también era una pregunta que teníamos, porque justamente mencionaste que no solamente hay que ver la calidad de los carbohidratos, sino también la calidad de las grasas. Entonces, ¿por qué es tan importante este término, el índice glucémico? ¿Y por qué es importante reconocer eso en los alimentos más que si tiene azúcar o no? Sí, mira, es una pregunta igual esencial para entender cómo funciona la diabetes en sí y el impacto Ujú. de un alimento no depende de cómo ésta se comporta dentro del cuerpo. Entonces aquí Perfecto. entra este concepto que es el índice glucémico, que mide finalmente qué tan rápido un alimento eleva la glucosa en sangre. ¿Ya? Ya. Y aquí tenemos alimentos con un índice glicémico alto,
que Ujú. son finalmente, pueden ser azúcares refinadas, pan blanco, arroz blanco, ya que generan elevaciones muy rápidas. ¿Ya? Y también tenemos el índice glicémico bajo de los alimentos, como son los productos más integrales, que tienen más fibra, frutas enteras, avena, legumbres, que tienen una absorción más lenta. ¿Ya? Un alimento puede no tener azúcar, pero puede producir quizás un pic glicémico por su rápida digestión. Ok. ¿Ya? Entonces, finalmente es fijarse de esta manera en los alimentos. ¿Cómo yo me puedo fijar? Viendo los ingredientes, qué tan ultraprocesado es, ¿ya? Ya. Y en consulta nosotros igual recomendamos, nos fijamos finalmente igual en una tabla que nosotros le recomendamos a nuestros pacientes cuáles preferir, cuáles evitar, ¿ya? No eliminar por completo, pero cuáles es más preferible consumir en su día a día. ¿Ya? Y también aquí entra otro concepto que es la fibra, Ya. ¿ya? Que la fibra finalmente que hace que enlentece finalmente este proceso de velocidad de absorción de los carbohidratos, aumenta la Ok. saciedad, ya estabiliza más la energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de esta manera, por eso una manzana impacta menos que un jugo de manzana, porque tiene más Mm, fibra, ¿ya? claro. Entonces, por eso se recomienda más comer las frutas enteras que en jugo. ¿Ya? Y otro punto importante es que la cocción también afecta este índice glicémico, ya que Interesante. una cocción mucho más prolongada, por ejemplo, de fideos, Ujú. eleva este índice glicémico en comparación, por ejemplo, cocerlo al dente. Ya. Porque ¿Ya? lo Entonces, hará, químicamente lo hará más sencillo para que el estómago lo disuelva, ¿no? correcto. Claro, ¿Ya? ese es el Entonces, tema. por eso también se recomienda los alimentos cocinarlos al dente y no prolongar esta cocción, ya que finalmente se va elevando de a poco el índice glicémico, que es lo que queremos evitar finalmente. ¿Ya? Claro, porque, Entonces, el cómo cocinamos cambia finalmente el impacto positivamente de cómo se va a comportar la glucosa en sangre. porque nunca nos tenemos que olvidar, a veces se nos olvida, ¿no? Pero todo es química en el fondo y cocinar no es otra cosa que una reacción química. Estamos haciendo Tal un cual, cambio en los enlaces, entonces van a tal cual. reaccionar distinto en nuestro estómago. Claro, los Eh, alimentos se comportan diferente. claro. Ujú. Lo que pasa es que uno generalmente no tiende a asociarlo de esa manera, pero sí, la cocina es mucha química. Sí, por eso es Eh, súper importante la educación de este tema. sí. Ujú. Y porque también me imagino que todo alimento que se absorbe rápido, que tiene este índice que eleva los pics muy rápido, también ha de bajar así de rápido, ¿no? Claro. Y Por este eso no nos comportamiento tan sacian. brusco es lo que queremos evitar. Que Claro, sea muy brusco estas elevaciones, subidas. Eso es lo que evitamos, lo que tratamos de evitar finalmente. sí. Y también por lo que he estado revisando, como elevan muy rápidamente, también se vuelve muchas veces un poco adictivo para el cerebro, ¿no? Sentir esta sensación de, azúcar rápido. Sí, generamos también esta costumbre a esta reacción. Claro. Bueno, para ir ya finalizando, ¿no? Y pensando en el mensaje central de este día, que es la idea es concientizar sobre la diabetes, ¿cuál es el consejo más importante que tú le darías a las familias para prevenir la diabetes? Y para aquellas que ya conviven con el diagnóstico, ¿cuál es la clave para no sentirse abrumados y mantener una buena calidad de vida a través de la comida? Sí, mira, en primer lugar, para prevenir, Ujú, bueno, la prevención empieza en casa, en familia, en tu entorno, ¿ya? ujú. En primer lugar, preferir los alimentos en casa, cocinarlos uno mismo, mantenerse en movimiento, ¿ya? Sí, Eh, no comer tantos alimentos ultraprocesados, volver finalmente a lo natural, preferir alimentos reales, legumbres, frutas, vegetales, proteínas magras y realizar actividad física diariamente si es posible, ya sea caminar, ir al gimnasio, lo que a la persona más le guste, pero estos dos puntos son lo mejor y lo más real para prevenir cualquier enfermedad, en este caso la diabetes, que es lo que estamos hablando. claro. Ya, para alguien que ya tiene este diagnóstico como tal, la clave es tener una educación continua, un acompañamiento, Ujú. un plan de alimentación flexible, ¿ya? Y Ya. tener una herramienta en cómo finalmente armar tu propio plato a la hora de comer, ¿ya?
un plato equilibrado, donde no exista este estrés, por ejemplo, de pesar los alimentos, de comer Sí, específicamente esta cantidad, sino, por ejemplo, yo quiero armar mi plato que tenga hartos colores, que predominen más las verduras de hoja verde, por ejemplo, un cuarto de proteína, otro cuarto de algún alimento integral, por ejemplo, ya complementar todo esto con grasas saludables, aceite de oliva, palta, ya que se vea lo más finalmente equilibrado posible. Ya finalmente con conocimiento, apoyo, incluir todo este tipo de hábitos, se puede vivir bien, tener una vida más plena y saludable finalmente conviviendo con la diabetes. ¿Ya? La sí, comida finalmente, los alimentos siguen siendo un placer, solo que tenemos que sí. usarla a nuestro favor, aprender a usarla a nuestro favor mediante esta educación que finalmente damos los nutricionistas. Claro, y efectivamente en un inicio, si la familia o el círculo interno no nos apoya muchas veces, es muy abrumador porque uno llega del doctor, de la nutricionista con listas y listas y números, y como bien dices tú, uno se puede abrumar mucho tratando de conseguir la cifra exacta, pensando Claro, que esa es la mejor forma, pero en realidad el estrés ayuda menos todavía a una correcto. condición que vamos a tenerla quizás por mucho tiempo. Sí, por eso es importante tener un buen acompañamiento profesional, no sentirse juzgado tampoco por el Ujú. profesional y como un cambio de vida, pero el estrés finalmente es nuestro peor enemigo. Sí. Entonces, esto nos genera culpa, abrumación, el compararme quizás. Entonces, caemos en quizás otros temas que queremos evitarlos finalmente, pero Claro, de que podemos vivir con esta condición, lo podemos hacer, pero también, como decíamos, influye mucho el entorno. Entonces, sí, tiene que ser positivo para cualquier persona que está diagnosticada finalmente con esta enfermedad. claro. Y porque no tenemos que asociarla a un solo tipo de persona. En realidad, a cualquier persona le puede dar diabetes, así como hay gente que nace con diabetes. Por lo tanto, no hay por qué Correcto. eh, caricaturizar a la persona que tiene esta condición. Claro, sí, hay que tener los controles al día finalmente, y finalmente la alimentación es la base de todo. Antes, por ejemplo, alguien que le da diabetes ya quizás mayor, probablemente comenzó con una resistencia a la insulina. Y la Claro. resistencia a la insulina es totalmente reversible solamente con alimentación y no necesariamente necesitamos medicamentos, solamente tenemos que cambiar nuestros hábitos, revertir esta resistencia a la insulina y eso sucede, eso puede suceder. Entonces, también lo invito a las personas que están con resistencia a la insulina o exámenes alterados de triglicéridos, colesterol, Ujú. solamente con una alimentación y una buena educación, un buen acompañamiento profesional es totalmente revertible para poder evitar a largo plazo llegar a tener la enfermedad como tal. Claro. Así que por eso un día como hoy es tan importante parar un poco del estrés del día a Sí, día y hablar de estos temas, porque comunes y no tenemos por qué demonizarlos ni tampoco no aprender respecto de ellos solo porque no tengo la enfermedad, por ejemplo, porque uno nunca sabe qué puede sí, pasar en el futuro. sí. Mm. Así que muchísimas gracias, Francisca, por habernos permitido esta conversación. Un gusto conversar contigo. ¿Dónde pueden encontrarte los alumnos, por ejemplo, si tienen más dudas? Sí, gracias a ti, Paulina, por la invitación. Considero que es súper importante concientizar, ya sea a los alumnos, a la comunidad en general, sobre un tema tan importante y también a mis alumnos que van a ser futuros nutricionistas, para que también busquen esta información y puedan ayudar a sus familias si tienen algún conocido. Encuentro que es importante concientizar y no demonizar finalmente los alimentos ni esta enfermedad como tal. Y Claro. bueno, también para tener más información finalmente del tema o comunicarse conmigo mediante mi correo, ya que es facuna7@santotomas.cl. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisca. Espero que tengas un buen fin de semana y quizás si tenemos entrevista de otro tipo de enfermedad nutricional, uno nunca sabe, pero esta no necesariamente Sí, tiene que ser la última entrevista, ¿no? claro, yo encantada de participar en esta instancia que encuentro que son súper enriquecedoras
que un profesional hable de este tema mediante la educación más que verlo como un estrés, que era lo que conversábamos anteriormente. Claro. Así Así que que muchas gracias. igualmente a ti, Francisca. Muchísimas Gracias. gracias. Muy bien. Así que, como suele ser el caso, los esperamos para un nuevo episodio del Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Muchísimas gracias por su atención. Este episodio salió un poquito más largo, pero lo ameritaba dada la naturaleza de, el tema, ¿no? Del cual hay mucho que hablar. Aquí tenemos, como siempre, la bibliografía en caso de que alguno desee tener un poco más de lectura al respecto. Y, como siempre, recordarles nuestro canal de YouTube, El Microscopio Filosófico. Todos los episodios están allí disponibles. Pueden suscribirse, pueden dejarnos comentarios, likes. Todo nos ayuda para poder tener la información de que estamos por un buen camino, agradecidos por sus interés, pero queremos seguir creciendo. Así que se los pedimos con mucho amor. Suscríbanse, denle like a los videos, comenten, participen todo lo posible, porque la idea es esa, que formemos una comunidad. Así que no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos la próxima semana en una próxima edición. Cuídense mucho.